temas bien interesantes que nosotros podemos abordar aquí en Matinal Nuestra Casa, pero lo mejor de todo es que podemos ser un puente para que tú sepas qué se está haciendo. Por ejemplo, en materia de adultos mayores, estos cafés del encuentro, una instancia bien interesante que algo conocimos hace algunos días atrás aquí con otra invitada. Nos visita la psicogerontóloga Francisca Zugel, a quien le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Sabemos que el censo ya nos confirmó. Somos una sociedad que está envejeciendo cada vez más y esperemos que ahora las políticas públicas vayan apuntando mucho más allá. Aparece todo este concepto de la geriatría, pero también para que nos cuentes de la psicogerontología. ¿Qué es? ¿De qué se trata esto? Sí, bueno, efectivamente Chile ya es una población envejecida. Bueno, la mayoría del mundo, pero Chile no es la excepción. Y la psicogerontología es el estudio de la salud mental del proceso del envejecimiento. ¿Ya? Entonces esto abarca, por supuesto, todo el proceso del envejecimiento que ocurre en todos los seres humanos y a lo largo de toda la vida, pero en lo específico, al menos yo, que soy psicóloga, me dedico a la atención y a los trabajos solo con personas sobre 60 años. Perfecto. Y en ese sentido, Francisca, ¿cuáles son los principales desafíos o con qué realidad te encuentras al momento de tratar a tus pacientes? Son varios los desafíos, son desde desafíos estructurales, como por ejemplo el tema de las pensiones. Ya de partida es un desafío para poder atender de repente en el sistema privado. En el sistema público no existe como tal la figura del psicogerontólogo y también existen algunos desafíos culturales como si a esta edad yo tengo que ir al psicólogo o mi familiar está con este problema y es necesario hacer algo o es algo normal de su edad y entonces tenemos como que esperar sentados. ¿Y cuáles son las principales razones de consulta de tus pacientes que son mayores de 60 años? Hay harto proceso relacionado a la jubilación, a los cambios que se producen con ella, ya sea de los cambios de los roles, como esto mismo el tema de las pensiones. La angustia relacionada a las pensiones es algo que se repite bastante. También depresión, ansiedad, relacionada a la soledad no deseada, por ejemplo, y a cambios en el sistema familiar como duelos, pérdidas de la funcionalidad, cuando empiezan a aparecer algunas enfermedades que dan algunas limitaciones motoras o sensoriales. Entonces también esos son bastantes motivos de consulta. Claro, tenemos hoy bueno, en realidad siempre hemos tenido un desgaste natural de nuestro cuerpo, que es lo que, lo que nos tiene aquí. Pero hoy día, claro, vamos llegando a esos límites, donde la ciencia hoy día también está investigando, donde los médicos también se están encontrando con situaciones que tal vez hace 10, 15 años o cuando ellos estudiaban no existían. Me imagino que ese desafío en tema de salud mental que hoy día está presente, que lo estamos también conectando con problemas físicos, también es un desafío en estos estudios en adultos mayores. Me imagino que hay poco, nos estamos encontrando con muchas situaciones que hoy día se están viviendo y no antes. ¿Cómo se vive ese desafío también desde la ciencia? Es que el aumento de la esperanza de vida se ha dado precisamente por todo lo que tú dices, por el avance de la tecnología y la medicina. Entonces lo que se conocía antes como personas mayores es muy distinto a lo que se conoce hoy día como personas mayores. Y existen estudios, pero hay que ser súper realistas. Lo que es salud mental y población mayor son dos temas que no se impulsan tanto todavía o que falta mucho por impulsar y juntos como que falta aún más. Pero en Chile existen centros de investigación, sobre todo en Santiago. En Santiago es donde está centrado todo esto. Actualmente en Concepción son muy poquitas las universidades que están trabajando en estos temas. En lo que es psicogerontología como tal hay solo una. Entonces, claro, en provincias, en regiones todavía falta mucho por avanzar. Como te digo, existen estudios, pero todavía se podría hacer muchísimo más. Y esperemos que avance para eso. Sí, sin duda, y sobre todo porque es la necesidad de esta sociedad, ¿no? Sí. Es una necesidad real. Nos faltan especialistas que se dediquen específicamente a este grupo etario, pero también faltan estudios. ¿Para qué decir si le aplicamos perspectiva de género? Si sumamos ese componente todavía estamos más al debe. Sí. Pero bueno, hoy día hay iniciativas como la que tú lideras, ¿cierto?, con los cafés del encuentro, porque además también tenemos que dejar de ser tan asistencialistas, no sé si esa es la palabra, pero también de pronto tendemos a pensar que la respuesta la vamos a entregar nosotros a un grupo etario en particular, ¿no? Sí. Nosotros le entregamos las respuestas de lo que necesitan los niños, los adolescentes, pero también los adultos mayores, y tendemos a infantilizarlos muchas veces. Yo creo que acá está
muy bueno destacar que esta es una iniciativa que surge desde ti como profesional joven, pero enfocado 100% en lo que los adultos que participen, los adultos mayores que participen, quieran y necesiten, ¿no? Sí. A ver si nos cuentas un poquito de estos cafés del encuentro. Bueno, están muy informados ustedes, qué gusto. Sí, efectivamente, a ver, hay una posición como infantilizadora, como tú decías, y paternalista de esto de nuestros adultos mayores, como si nosotros supiéramos lo que necesitan, lo que ellos quieren, etc. Efectivamente, claro, yo soy joven, pero lo he estudiado, entonces la parte teórica la puedo tener. Pero esta construcción del proyecto ha sido de la mano con los mismos participantes. Y eso es lo que a mí me importa, yo ser como una facilitadora, pero que sean ellas y ellos los que deciden qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, y que sea una construcción colectiva al final. Sí. ¿Es una preocupación en el adulto mayor esa nostalgia por el paso del tiempo? Teniendo que, claro, se habla mucho, no sé, la crisis de los 40 en los hombres, por ejemplo, que ya no se sienten igual que como cuando tenían 20 años. Sí. ¿Qué pasa con eso cuando van revisando sus fotografías y van viendo que ya no están iguales a cuando eran más jóvenes, su piel, su cara? Ya a lo mejor un deportista no hace o no puede hacer el mismo nivel de deporte que venía haciendo durante toda su vida. Cuando el otro día, lamentablemente con la muerte de Tommy Rey, hablamos con Wildo, nos decía, estoy impactado también cómo mi generación está muriendo. Sí. ¿Cómo se vive eso? Que para algunos puede ser banal el tema de la apariencia, el paso del tiempo, lo físico, pero yo creo que es importante también. Y ver a otros de tu generación que están más enfermos a lo mejor, que están falleciendo. ¿Cómo se vive eso y cómo se aborda desde la psicología? Bueno, es un tema súper amplio, voy a tratar de ser como acotada, porque al final esa es una construcción que vamos creando a lo largo de toda la vida. Hoy día lo que ha pasado con la medicina estética o con esto como del antienvejecimiento, igual nos va dando señales a temprana edad de que los cambios de mi cuerpo quizás no están bien. Entonces luego eso lo llevamos a la población de personas mayores que están hoy día viviendo el proceso de la vejez, que es sobre los 60 años, por algo establecido al final. Y claro, pueden ocurrir muchas de estas inquietudes que tú presentas, empiezan a fallecer los pares con mayor prevalencia, empiezan a aparecer estas enfermedades que probablemente durante la vida no tuvieron ninguna enfermedad significativa, empiezan a haber estos cambios de funcionalidad, como yo les mencionaba. La independencia. Exacto, la autonomía también se ve alterada a veces, no en todos, ¿ya? Hay como que dejar súper claro que todas las personas mayores son súper distintas. Hay tantas formas de envejecer como personas en el mundo al final. Pero efectivamente hay un grupo grande que vive con estas complicaciones. Hay un tema de la apariencia, por supuesto que sí, y es algo social. Sí. Es algo social, entonces se trabaja tanto individualmente, pero siempre yo lo trato de llevar hacia una mirada como reflexiva y crítica de que esto es algo que va más allá de nosotros y depende también de cómo nosotros nos vamos posicionando en esta situación. Sí, pero de todas maneras es algo súper legítimo. Yo puedo decir, yo tengo tanta edad y no entiendo cómo se siente, pero tengo que ponerme en el lugar de ellos y para ellos puede ser súper importante y entonces es importante igual para mí. Sobre todo porque vamos todos para allá. Claro. Sí, si tenemos suerte. Si tenemos suerte. Además, sí. Dicho sea de paso, sí, el otro día estaba escuchando sobre un estudio bien interesante que se aplicó a 100.000 personas. La idea era ver cómo llegaban en términos de alimentación a la edad de 70 años, pero se siguió este grupo de personas desde muy jóvenes porque de las 100.000 hubo un 39% que llegaron a los 70 años. Mira, no es todo, claro. Este es un estudio que no se hizo en Chile, se hizo en otra parte del mundo, pero igual me pareció impresionante. O sea, el 39% nomás llegó y ya recién ahí podemos empezar a hacer el estudio. Claro. Entonces, claro, si es que somos bien afortunados y afortunadas y hacemos las cosas bien desde ya, probablemente lleguemos bien a esa edad. Dicho eso, veíamos imágenes recién de cómo se desarrolla este café del encuentro. Y claro, a propósito de lo que tú decías, ¿no? No llegar tú con la solución a los problemas, sino que también darles la posibilidad de que desarrollen qué es lo que les está pasando, cuáles son las problemáticas. ¿Es esta cultura del antienvejecimiento parte de los problemas o no? Yo creo que son ellos y ellas quienes finalmente lo determinan. Es bien brutal cuando escuchamos el antienvejecimiento, como que fuera algo envejecerse atroz. malo, claro. Sí. Y claro, tú lo dices ahora en conversación y suena como, oye, pero antienvejecimiento, las cremas todas te las venden como antienvejecimiento. Claro. Antiedad. Qué brutal. Sí. Pero bueno,
¿Qué es lo que pasa en estos cafés? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo es cuando ustedes se juntan? Finalmente, ¿cómo comienza? ¿De qué va la dinámica? Bueno, es una idea que yo tenía hace mucho tiempo, pero lo empecé a concretar desde diciembre, enero. Enero fue el primer café del encuentro. Yo planifiqué, hice la invitación y llegaron como 24 personas. Y en estos primeros 3 cafés del encuentro, que yo hice una actividad muy similar, en base a conversaciones guiadas, yo les fui aplicando cuestionarios de retroalimentación para que ellos fuesen opinando sobre qué les gustaría hacer en los próximos cafés del encuentro. Y así es que terminé como de diseñar el proyecto en su totalidad, que es un ciclo de 4 jornadas, que son tanto actividades recreativas, dinámicas, como actividades informativas más reflexivas. Ok. Sí, entonces la primera jornada es de conversaciones guiadas a partir de tarjetas. Estas tarjetas que están de moda de repente para conversar en pareja, en familia. Sí, son muy entretenidas. Pero pensando en historia de vida y personas mayores. Vale. ¿Ya? ¿Preparadas por ti? Sí, preparadas por mí, que son utilizadas en mis propias como sesiones, tratando de sacar obviamente algunas que pudiesen servir para el contexto. Entonces son en base a temas como intereses, emociones, redes de apoyo, recuerdos, expectativas y diferencias generacionales. Entonces son esos 6 temas abordados en 48 tarjetas. Buenísimo. Y se promueve la conversación en los grupos, ellos son los que arman al final la actividad. Yo les pongo las tarjetas, me voy pasando de mesa en mesa, pero son ellos quienes naturalmente toma alguien el liderazgo de leer la tarjeta y a partir de una tarjeta todos tienen que dar una respuesta. Y yo voy, como les decía, pasando de mesa en mesa para poder ir acompañando, facilitando la conversación, regulando si es necesario. Oye, y en el punto de edades, el tema de generaciones, ¿cómo está esa conversación? Entendiendo que, claro, muchos adultos mayores se sienten excluidos, no considerados, pero también, y en algún momento conversamos con un adulto mayor, pero yo también tengo que adaptarme a los nuevos tiempos. También tengo que ir donde va la tecnología, también tengo que saber lo que están hablando mis nietos, también me tengo que abrir a ocupar algo que a lo mejor me negué durante mucho tiempo. ¿Cómo va eso? También esa adaptación que deberían tener, ojalá todos los adultos mayores, pero que también por temas generacionales muchas veces cuesta asumir. Sí, es súper curioso lo que mencionas porque en un último café del encuentro que lo hice con esa dinámica, como yo les digo, las temáticas son 6. Pero yo al final del encuentro les hago escoger una pregunta para que pudiesen responderla en grupo y compartirla con el resto de los participantes. Y la mayoría de las preguntas que escogieron tienen que ver con las diferencias generacionales. Y fueron desde una mirada súper crítica hacia las nuevas generaciones, a las faltas como de respeto, a la poca comunicación que hay en las familias, el uso del teléfono como una barrera para comunicarse en la mesa, etc. Pero también hay una población mayor que, como tú dices, se ha interesado en adaptarse. Y dentro de esta misma conversación, que como les digo fue súper crítica y yo estaba así como, ok, vamos regulando esto, habían algunos que decían como, bueno, pero nosotros, ¿qué rol tenemos en este efecto que hoy día hemos podido ver en las nuevas generaciones? Entonces hay algunos de ellos que también se ven partes de la sociedad como actores que han ido promoviendo estas diferencias generacionales. Pero claro que es una conversación y un debate súper complejo que se da, pero súper interesante y necesario. Sí. Ahí yo creo que es importante ir buscando como el equilibrio, ser conscientes de que efectivamente hay algunas cosas positivas que se han ido dejando atrás, que sería súper bueno retomarlos, pero también entender que los tiempos han ido avanzando, cambiando y por un motivo. Y todos somos partes al final de ese cambio, independiente de la edad. Sí, me parece interesante ese punto respecto de que se sientan también parte de esta sociedad. Que también hay una corresponsabilidad finalmente de todas las generaciones que estamos hoy día conformando esta sociedad, desde los boomers, los millennials, la generación Z, yo ya me pierdo en cuál vamos, ¿cierto? Y a cuál pertenecerán los adultos mayores, pero lo cierto es que somos todos parte del mismo ecosistema finalmente. Ahora, claro, ese momento reflexivo y qué bueno que hayan opiniones distintas dentro del café, pues yo creo que esto igual es como una tarea que se lleva para la casa, ¿no? Lo que conversamos hoy día acá en este café del encuentro me lo llevo a casa, quizás lo planteo a mi familia o a mi círculo, a mi entorno, o lo pienso también y lo reflexiono en solitario y hago una introspección. Claro. Porque yo creo que aquí la invitación es a que nunca es tarde para absolutamente nada. Sí. O sea, si yo a los 80 años, si tuve la fortuna de llegar a los 80 años, reflexiono y me doy cuenta que hay una actitud que quizás no estaba tan buena y la puedo cambiar, no es tarde para cambiarla a los 80 años. Nuestra conclusión al final de esa conversación que les digo que fue así bien como tensa dentro de lo bueno, ¿sí?
fue que hubo una generación muy restrictiva, luego hubo una generación quizás muy permisiva y entonces estamos viendo también estas consecuencias. Y que, claro, es una conversación que se puede llevar a la casa para verlo con los hijos, con los nietos, etc. Claro, que los cambios de paradigma también generan eso. Sí. Pero claro, queremos seguir preguntándote acerca de lo que significan estos cafés. Pero... Volvemos al estudio de Matinal Nuestra Casa y retomamos la conversación con la psicogerontóloga que nos acompaña, Francisca Sugel, para contarnos acerca del Café del Encuentro. Francisca, ya conocemos uno de los módulos o una de las dinámicas que se aplican en estos Cafés del Encuentro. ¿Cuáles son las otras tres, si nos pudieras contar brevemente, para ya también contarle a nuestro público cómo inscribirse y cómo participar? Sí. Bueno, luego de esa viene el bingo musical, que es un tablero en vez de números, hecho con canciones que ellos mismos me escribieron en listas. O sea, yo cada vez como que lo voy planificando con la ayuda de ellos. Entonces son 75 canciones que están en juego y hay premios que son donaciones de mi familia, de amigos y así. Ay, buenísimo. Sí. Bueno, y canciones del recuerdo, me imagino, ¿no? Sí, claro que sí, sí. El punto es, a propósito de la brecha generacional, también aceptar la música de los adultos mayores en nuestras fiestas. Por ahí yo lo he visto, en el caso de mi familia, de mis sobrinas, con lo que le gusta a mi papá, entonces vamos mezclando ahí las cosas, y ellas van escuchando música antigua y él va contando o van contando sus historias, entonces también ahí las nuevas generaciones también tienen que dejar poner música a los adultos en casa. Es que al final la música evoca un montón de emociones y recuerdos que pueden ser súper beneficiosos. En lo que son materias de deterioros cognitivos, la música puede ser un tremendo recurso para una persona con Alzheimer o con alguna demencia similar. Y en personas que no tienen estas patologías también, entonces es una buena herramienta. Mira, uno se pone nostálgica de las canciones de los 90, claro. ¿Cómo no va a ocurrir con un adulto mayor que también obviamente vivió su infancia, su adolescencia, su juventud, el primer amor con música de fondo? O sea, es parte fundamental de la vida. ¿Qué otra actividad más se realiza? La tercera es de una charla. La charla que hicimos ahora último fue de envejecimiento saludable y bienestar. Y las siguientes van a ser también temáticas escogidas por ellos, pero dentro de las opciones estaría duelo, soledad, edadismo, discriminación y por ahí. ¿Lleva una persona especialista en cada una de esas áreas, Yo. Tú estás ahí. Yo. Perfecto. Sí, son los temas que yo trabajo y yo abordo. Bueno. Buenísimo. Sí. Y la cuarta jornada es una jornada de juegos, que es la que viene el viernes siguiente, que es siempre momento de jugar, que es una mezcla entre juegos tradicionales chilenos, como antiguos, y juegos ya más contemporáneos. Bueno, qué entretenido. Bueno, sí, obviamente todo es parte de, ¿cierto?, la cotidianeidad de cualquier persona finalmente. Sí. O sea, si lo vemos en frío, muchos de nosotros probablemente hacemos lo mismo con nuestros amigos, ¿no? Llevamos a cabo conversaciones de la vida, reflexiones, escuchamos música, nos juntamos a jugar juegos de mesa, a conversar. Y yo creo que esa es la instancia. Sabemos que el adulto mayor muchas veces tiene barreras con respecto a la soledad no deseada, de la que tú nos hablabas hace un rato. Por eso es tan bueno que existan instancias como esta. ¿Cómo, cuándo y dónde se juntan? Generalmente nos juntamos martes por medio. Este martes, de manera excepcional, nos dirigiremos al Made in Conce, que es este Festival de Innovación y Emprendimiento. Entonces esta va a ser una actividad gratuita, como extra del Café del Encuentro. Y los invitaron, ¿verdad? Y nos invitaron. Qué bueno, porque van a tener la posibilidad de conversar entonces con emprendedores. Exacto, es un encuentro intergeneracional, así que están todos invitados, tanto quienes han participado en el Café del Encuentro como nuevos participantes que quieran asistir. Ya, eso de manera excepcional el martes. Exacto. Entonces lo hacemos martes por medio, pero la próxima semana, de manera excepcional, lo haremos el viernes 11 de abril. Perfecto. En el Café de la Historia, que es donde estamos desarrollando estos encuentros. Sí, y esa es la idea, como tú decías, que sea algo cotidiano, que no sea en un salón, que no sea en una sede, que sea en un café. Y el Café de la Historia ha sido en verdad fundamental para que este proyecto funcione. Es verdad, y ahí aparecen los datos también de las redes sociales para que también puedan hacer sus preguntas, sumarse, porque también, y el número para inscribirse ahí te aparece también y va a quedar en nuestras redes sociales. Pero importante también, además del objetivo, el contexto, de juntarse, de compartir, de estar en un espacio en común. Siempre hemos escuchado hoy día de las nuevas generaciones esos espacios seguros. Para los adultos mayores también es necesario. Sí, claro. Así que gracias, felicidades por esta actividad y obviamente la idea es promoverla para que más personas se puedan sumar. Sí, quedan todos invitados, invitadas a ver las redes sociales, a hacer preguntas, me pueden escribir. Hay veces que me llaman, me dicen, no entiendo bien de qué se trata, no importa, te lo explico. Y los espero y las espero para que puedan ir conociendo y este proyecto vaya
creciendo y más personas puedan ir participando. Es los hombres también, atreverse los adultos a sumarse a estas cosas. Me han preguntado si es que no permito que vayan hombres. Y obvio que sí, pero hay un tema obviamente de género, social, que los hombres no participan tanto, pero atrévanse, lo van a pasar súper bien. Sí, lo van a pasar bien y además, bueno, el privilegio de contar con una profesional que se ha dedicado durante su vida profesional precisamente a esto, a la psicogerontología. Tú te fuiste a perfeccionar en esta materia a España, hoy día traes todos esos conocimientos, te dedicas exclusivamente a este tema, así que gracias, Francisco. Es un lujo, gracias.